Algo huele mal en Dinamarca. Claro, al escuchar esta frase, vos ya te diste cuenta que hoy vamos a hablar de William Shakespeare y de su obra más conocida, Hamlet. Yo aquí tengo una edición de tapa dura, muy linda, y se inicia con Hamlet. Mira la portadilla, muy linda y está muy bien ilustrada. Están las obras completas, son 2 tomos de la obra de Shakespeare. Bien, Hamlet fue escrito en 1603, pero como una obra de teatro está allí entrando, comenzando el siglo XVII. Pero una obra de teatro está completa, ¿no es cierto?, cuando se lleva sobre tablas y fue llevada al escenario en 1609. Coincide, ¿no es cierto?, con las fechas más o menos, los autores pueden diferir, los investigadores, en las que los años en los que Miguel de Cervantes Saavedra está dando a conocer su Quijote, y me pongo de pie. Bueno, este es el 13º encuentro de libros para atorrantes y en este episodio hablaremos sobre Hamlet. Te tiraré algunos datos que te puedan interesar sobre el drama, la tragedia del príncipe de Dinamarca. Bien, pero antes de entrar en esos detalles, aclararemos algunas cuestiones, porque creo son interesantes. Mi nombre es Ariel Gales, para los que siempre insisten en que debo presentarme. Hago permanentemente docencia, porque otra cosa no sé hacer, como algunos de los que me dicen ahí. Y este libro, este ciclo, ¿no es cierto?, se llama Libros para Atorrantes. Para los que no están en Argentina, Atorrante viene de Antoine Torrent. Era un fabricante de, ¿cómo podemos decir?, tubos de cemento que se utilizaban en el puerto. Entonces, hacia finales del siglo XIX, principios del XX, estos tubos eran comprados en Buenos Aires, depositados en el puerto, y allí iban a dormir dentro de esos tubos las personas de calle, crotos, lincheras, como quieras decirles, vagabundos, para entendernos, ¿no? Gente en condición de calle, que en la Argentina cada vez son más. Que en la Argentina cada vez son más. Y cada vez más jóvenes y hasta niños. Da vergüenza. Chiquilín de Bachín, como el tango de Piazzolla y Ferrer. Bien, iban a dormir ahí y esos tubos estaban firmados con el nombre de su fabricante, A. Torrent. Entonces leían en español atorrante. Y desde allí a nosotros, a los vagos y a todos, hablo por mí, pero a todos los vagos se nos empezó a decir atorrantes, ¿no? Y uno lo dice hasta con cierto prestigio, ¿por qué no? ¿Por qué los que se dicen que agarran la pala o trabajan merecen más respeto que nosotros los atorrantes? ¿Dónde está escrito eso? Sí, me podrán decir el apóstol, trabajarás, comerás según lo que trabajarás y todo aquello, pero eso el apóstol lo dijo en otro sentido, que más adelante, en otro ciclo, en otro episodio de este ciclo, lo vamos a aclarar, porque hay que tener en cuenta la época, ¿no? Y además, la docencia, queridos críticos, críticos mal pensados, también es un trabajo intelectual, y no lo tenés en cuenta el trabajo intelectual. Es un trabajo intelectual y además físico. El estar sentado acá tratando de explicar y simplificar una obra es también un trabajo, es trabajo. Y es un trabajo neta y exclusivamente cristiano que recoge, por señalo la cruz,
la pinté yo a esta capillita, que recoge toda la tradición helénica y latina. ¿Sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo ya? O a algunos se los voy a tener que explicar nuevamente. Y si no entienden, habrá que explicárselos. Y si no, bueno, haya ellos que sigan con su vida. Bueno, vamos a aclarar también otra cuestión que anda dando vueltas por ahí y es un error total tremendo. Para que vean que el laburo en la jerga, claro, torrante, laburo pasó al lenguaje tanguero, el tango de argentino. Un laburo que viene de lavoro, del italiano lavoro, en lunfardo. Bueno, esto es un laburo, ¿no? Y de esto ves cómo. O sustento, pago impuestos, que en la Argentina son cada vez más y más caros. Los catalanes, un catalán inventó el Día Internacional del Libro el 23 de abril, porque dijo, coinciden las fechas de muerte de William Shakespeare, el máximo exponente de la literatura en habla inglesa, y la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, el máximo exponente de las letras españolas. Y me pongo de pie porque mencioné a Cervantes, el autor del Quijote, la primera novela moderna. Novela significa novedad. Significa novedad. En Inglaterra, en Francia le dicen romance. Por ahí Rousseau después inventó el romantique, ¿no? De ahí viene el romanticismo. Es otra historia. No es así. No murieron el mismo día, pero como los catalanes tienen un problema, no saben si son catalanes o españoles, españoles catalanes, un día también van a dudar si son europeos. Cervantes no murió un 23 de abril de 1616, no, murió un 22 de abril de 1616. Lo enterraron el 23 y anotaron su fecha ese día. Nada más. Yo estuve en Madrid tratando de buscar dónde estaba. Claro, lo habían justo en el momento en que los arqueólogos trataban de buscarlo en un monasterio de monjas porque estaba en situación de calle, de mendicidad, y lo habían atendido. Sus restos, sus huesos no aparecieron, lamentablemente. Nos dejó su obra, su genio. Y de sus restos, de su alma, Dios ya se hizo cargo. Y Shakespeare tampoco murió un 23 de abril de 1616. El año coincide, pero no murió un 23 de abril. ¿Por qué? Porque Inglaterra en el siglo XVII se regía según el calendario juliano, mientras que España se regía según el calendario gregoriano, que habían calculado los científicos en la Universidad de Salamanca y después ratificado por el Papa Gregorio XIII. Hacé pausa, volvé y me volvés a escuchar, no lo voy a repetir. Por lo tanto, hay un desfasaje de meses. El calendario juliano era el de Julio César, el general romano traicionado por Brutus, su ahijado, y los senadores, como los senadores en Argentina, ¿no? Traicionan no solo al líder, al pueblo. Bueno, así que no coinciden las fechas. Hay un desfasaje. Una parte de Europa se regía según el calendario gregoriano y otra parte según el calendario juliano. Después Inglaterra va a aceptar el calendario gregoriano, como que es el calendario actual. ¿Por qué? Porque es mucho más exacto. Bueno, Hamlet es presentado en 1603, la obra escrita en 1609, y Shakespeare murió en mayo, no en abril. Bueno, nació en Stratford, donde también falleció en 1564 según el calendario juliano. Bueno, Hamlet es la historia de una venganza, es una tragedia. El príncipe Hamlet recibe la noticia de parte de su padre, desde una voz de ultratumba, un fantasma,
que le dice que fue asesinado y que lo mató Claudio, su propio hermano, y le pide que lo vengue. Además, Claudio se casó con Gertrudis, la mamá de Hamlet. Fíjate vos que acá Freud se hizo con ese mito de Edipo, ese cuento para hadas, le dio letra. Estamos en un tiempo convulsionado porque Lutero ya había iniciado su reforma luterana en Wittenberg, ciudad donde estudió Hamlet, el príncipe, y donde estudió Horacio, su amigo. Hamlet está desesperado y finge locura. Horacio representaría la razón. Los ingleses nunca se bancaron que Shakespeare, su máximo genio literario, haya sido católico como su papá. Por eso tejieron una leyenda negra, que no escribió sus libros, que lo escribió Marlowe, Gautam Byron, etc. Eso. No se bancaron la filiación católica, aunque hay algunas cosas, algún coqueteo con el protestantismo. Por ejemplo, estudiaron en Wittenberg, la universidad donde estaba la catedral, donde las famosas 95 tesis de Lutero. Bueno, y después hay otro problema. Claro, la Iglesia Católica vino con su contrarreforma con los jesuitas y allí se ponen de acuerdo protestantes y católicos. No es cierto que Europa se dividió en dos partes, en católicos y protestantes, que la cristiandad se dividió en esas dos profesiones de fe sobre el cristianismo. No, se dividió en 10.000, 20.000 formas, porque el protestantismo, al carecer de una figura central como el Papa, empezó a dividirse, y una de las peores divisiones, porque a Lutero en lo personal le tengo cierta simpatía, porque tenía una crisis espiritual muy profunda y era religioso, pero se dividió en una rama muy, muy complicada y que inoculó un veneno en Europa y en Occidente, que es el calvinismo, que vino a justificarlo todo, vino a justificar el capitalismo, la explotación del hombre por el hombre. Esa sí fue una herejía terrible y sigue todavía. Los podés encontrar en la teología de la prosperidad, en un montón de chantas que hablan por televisión, que Dios te va a bendecir con riqueza. En algo se pusieron de acuerdo entre los siglos XVI y XVII, católicos y protestantes, que a la riqueza ya no había que vivirla más con culpa como en tiempos medievales. El Renacimiento, el humanismo en Italia, sobre todo en Florencia, en Galileo, el descubrimiento de América, todo eso hizo a una revolución mental y al antropocentrismo, ¿no? El hombre ubicado como centro en el universo. Bueno, algo huele mal en Dinamarca, en Europa, en Occidente, en tu casa, en mi cocina, porque hay un bife que se está sobrecalentando. Pero algo huele mal en el corazón de Hamlet. Cuando vos en la Biblia lees la palabra corazón, tenés que interpretarla como conciencia y como culpa a veces. Él siente que debe vengarse, pero la venganza es pecado. Eso lo lleva un poco a la demencia y a veces a fingir, y no sabes si está fingiendo o no la locura. Encima hay allí intrigas palaciegas, porque está enamorado de Ofelia, la hija de Polonio y la hermana de Leartes, y él se lleva mal con la familia de Ofelia. Es decir, se mete una historia de amor en el medio. Y además una historia de venganza, pero es una justicia, se argumenta o se fundamenta por una justicia de ultratumba, del más allá. Hay una justicia más allá de los hombres. Podemos continuar con esta tesis a través de Hamlet, porque se le aparece un fantasma que le pide venganza. Hay un Dios que nos va a juzgar. Hamlet tiene un poder político, caramba, es príncipe, y puede realizar esa venganza, pero ¿será justicia? Y si viene del más allá, sí, está por encima de él, de su autoridad política como príncipe. Bueno, esto es lo que está pensando y analizando Shakespeare en su obra. Otros dicen que la idea surgió por la muerte de un hijo de Shakespeare. Otras cosas que dijeron es que a Shakespeare le gustaba mucho la plata, o cosas que a quien no, a veces. Bueno,
Duda que ardan las estrellas, duda que camina el sol, duda de tu propia duda, mas no dudes de mi amor. Versos de Hamlet a Ofelia. Chao.